Bienvenidos y bienvenidas. Ecuador vivirá un proceso electoral este 7 de febrero para elegir un binomio presidencial, 137 legisladores y 5 parlamentarios andinos. Y todo indica que las condiciones y garantías para la participación masiva en el sufragio dependen en gran medida de las seguridades de cada ciudadano y de que las condiciones que también imponga el Consejo Nacional Electoral, o que las implemente por último. La presencia de centenas de observadores internacionales y numerosos medios de comunicación además hacen de este evento democrático un acontecimiento de atención internacional. Por eso nos preguntamos, ¿están dadas las condiciones políticas, económicas, logísticas y operativas en su punto para que más de 13 millones de ecuatorianos ejerzan su derecho al voto? De esto queremos conversar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. ¿Qué tal, Diana? Qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Bueno, de entrada preguntaría cómo ha sido el proceso, cómo lo evalúa. Pues han sido meses intensos, con fines de año complicados con el tema de la pandemia, pero también con el nivel de puja política y de identidad política que caracteriza estos procesos. Sí, bueno, en Ecuador tú sabes que la pre-campaña, la campaña política, la inscripción de candidaturas, el año preelectoral es intenso. Los ecuatorianos somos muy comprometidos, muy afectivos con el tema político, pero más allá de esto, lamentablemente afectados por la pandemia, ha sido un desafío muy grande para la función electoral organizar elecciones con un código de la democracia reformado también, claro, que para nosotros también fue otro desafío, pero con en esas condiciones las organizaciones políticas han tenido una amplia participación, encontrando en el Consejo Nacional Electoral, considero como una institución aliada, amiga, para fortalecer la democracia. Pero también ha habido dificultades de orden económico porque incluso se rebajó el presupuesto para este proceso electoral. Las Fuerzas Armadas, lo dijo el ministro de Defensa, no tuvieron a tiempo el dinero para imprimir, por ejemplo, las papeletas. ¿Por qué esto no se coordinó? ¿Por qué no hubo una coordinación institucional de autoridades para resolver estas necesidades? Sí, el Ecuador atraviesa, como muchos países en el mundo, crisis económica, crisis social, crisis sanitaria, y eso afecta a la organización electoral, ¿verdad? Nosotros planificamos ya un presupuesto a principios de año, porque un proceso electoral no se organiza en 15 días, en una semana, sino con mínimo un año de anticipación, y así fue exactamente como nosotros planteamos al Ministerio de Finanzas con todo y cada uno de los rubros. Sin embargo, luego nos tocó enfrentar la pandemia. Tuvimos que ajustar ese presupuesto poniendo por encima el interés nacional, la salud y la vida de los ecuatorianos, pero lamentablemente no tuvimos la respuesta a tiempo del Ministerio de Finanzas. Y recuerda, eso es un tema muy delicado para nosotros, y creo que a los funcionarios electorales hay que darle el mérito que se merece porque han hecho esfuerzos para cumplir con su labor. Nosotros apenas el 20 de noviembre recibimos la asignación presupuestaria ya a puertas de realizar las elecciones. Y estos inconvenientes de orden financiero, de recursos para poder ejercer el derecho al voto, para garantizar el ejercicio del sufragio, ¿se vieron reducidos? ¿En dónde fue afectado o se hizo con lo mínimo lo que se hacía antes con lo máximo? Sí, la reducción tuvo que ver mucho en los salarios de los funcionarios, en los capacitadores, en los coordinadores de recinto y en algunas actividades en las que recibimos la participación de organismos del Estado que dan sus servicios, que sus costos también fueron reducidos sustancialmente. Y en esta parte entonces es lo que ocurrirá el próximo domingo, está digamos plenamente cubierto, no hay deficiencias, no hay lugares que se queden sin los elementos básicos para el proceso. Con las limitaciones económicas y sin los desembolsos a tiempo, lamentablemente, a pesar de ello, nosotros estamos listos para llegar al 7 de febrero con las papeletas, con la logística. Bueno, luego tendremos que ajustar cuentas, pero bueno, estamos acostumbrados a hacer eso, pero económicamente, logísticamente estamos bien, aunque lo económico, bueno, luego lo miraremos. Tu experiencia además de haber ajustado las finanzas a tiempo. La otra pregunta que obviamente preocupa en América Latina, quizás no hay mucha información, pero también pende sobre la cabeza de 4 consejeros la posibilidad de una destitución. La pregunta es hasta dónde estas disputas internas, de esta confrontación aparente entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral ha dificultado el trabajo de ustedes. Sí, lamentablemente hay una situación en la que una organización política ha tratado, y ya lo dice la última sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, haciendo uso excesivo de los derechos,
boicotear, yo soy de la idea de esto, enfática en esto, de boicotear un proceso electoral donde todas las organizaciones políticas cumplieron con un calendario electoral, con las condiciones de los reglamentos y la ley orgánica electoral para llegar a las elecciones. Lamentablemente esto ha sucedido y nos ha traído dificultades en el proceso de organización. Sin embargo de ello, en este momento, insisto una vez más, estamos listos para llegar al 7 de febrero, tal cual estuvo planificado en el plan operativo electoral. Pero presidente, entonces, a ver, si es que mañana se le ocurriría al tribunal o a otra entidad destituirles a ustedes, ¿qué pasa con el proceso? O después del 7 de febrero, a partir del 8, ustedes también podrían ser destituidos y todo queda en nada, ¿o cómo se procede en este caso? En este momento nos encontramos en una situación en la que todavía está pendiente la resolución en última instancia, que es el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, la posible destitución de 4 consejeros. Esto significaría, bueno, la gente puede decir, se van 4 principales y entran 4 suplentes y el proceso sigue. No es tan así como se puede, tan sencillo como se puede mirar, porque estando vigente todavía una resolución en la que el juez Torres, quien ha provocado toda esta crisis institucional, todavía está pendiente de que todo el proceso de calificación e inscripción de candidaturas tendría que retroceder para que una organización política que sin haber cumplido en los plazos previstos incorpore otros candidatos en diferentes dignidades y de esa manera se suspendería las elecciones, no tendríamos autoridades electas y los tiempos no nos alcanzarían para posesionar tal como manda la Constitución, que es el 24 de mayo presidente, vicepresidente y el 14 el Parlamento andino y el Parlamento, la Asamblea Nacional. Claro, pero Presidenta, también hay otro elemento, buena parte de la discusión pública alrededor del rol que ha jugado el Consejo Nacional Electoral gira sobre un tema que es un poco sensible y además neurálgico en la clave política y tiene que ver con que algunos consejeros responden más a sus organizaciones políticas o a quienes los colocaron ahí. ¿Hasta dónde esta condición o este origen político de algunos consejeros ha contaminado el trabajo o la ha vuelto un poquito más denso, más espeso? Bueno, yo no diría que las personas o los consejeros que sí vienen de diferentes tendencias políticas hayan respondido estrictamente a estas circunstancias o a los intereses de un partido político. Yo sí quisiera, más allá de las diferencias que han sido evidentes en la conformación del Pleno del Consejo Nacional Electoral, creo que todos buscamos llevar adelante un proceso electoral transparente. Las diferencias que ha habido lamentablemente se han ventilado ante los medios de comunicación cuando muy fácilmente y con profesionalismo hay que aceptar de que en un cuerpo colegiado donde hay diferencias y toca decidir cuando gana una mayoría hay que respetarle aunque uno no esté de acuerdo. Lamentablemente esto ha dado la posibilidad de que se piense de esa manera, pero en todo caso cada consejero tendrá que rendir cuentas si en algún momento lo que buscó es favorecer al partido político que representa. Ya, y otro elemento que también llama la atención, digamos, por fuera del Ecuador, en el Ecuador también ha sorprendido, pero de todas maneras fuera de Ecuador es interesante y llama la atención, es que hay muchos candidatos, 16 candidatos a la presidencia, más de 5.000 candidatos entre representantes de la Asamblea, desde provinciales, nacionales y parlamentarios andinos. ¿Esto complicó el trabajo de ustedes? ¿Hasta dónde este número excesivo posiblemente genera más dificultades? Sí, bueno, primero nosotros siendo respetuosos de la Constitución, tú recordarás que la Constitución ecuatoriana determina que toda organización política tiene que ser revisada y puede ser inscrita dentro del registro de organizaciones políticas desde todos los niveles, desde parroquias, cantones, provincias y de carácter nacional. No podemos coartar ese derecho de participación y si la organización política cumple, tiene que ser registrada. Esas son las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, por eso el número de candidatos presidenciales, creo que es la primera vez que vive el Ecuador en estas circunstancias y recordarás que en el proceso anterior tuvimos más de 80.000 candidatos inscritos para autoridades locales. Esta es nuestra realidad, pero en todo caso creo que amerita discutir y pensar en una reforma constitucional, si ese fuera el caso, o poner en la ley mayores reglas o mayores controles para que las organizaciones políticas se fortalezcan y no se disperse tanto, porque esto sí es un tema de discusión. Es más democracia tener mayor número de organizaciones políticas, es menor democracia, mayores derechos de participación, etcétera. Creo que es un tema que está pendiente y que debe ser abordado inmediatamente luego de las elecciones. Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene esa responsabilidad, así como la sociedad ecuatoriana. Ser más estrictos con el escogitamiento, con la selección y con la calificación de candidaturas sería la lógica. Yo más bien diría, porque eso también pasa por las reglas de la Constitución, más bien vería en las
la sobrevivencia o en la permanencia de su personería jurídica de las organizaciones políticas, cumplir ciertos requisitos, número de votos adquiridos, por ejemplo, dignidades que pueden lograr. Paradójicamente, con la reforma del Código de la Democracia, ahora lo que se busca es alianzas que fortalezcan la vigencia de las organizaciones políticas, pero, decía paradójicamente, ahora cuando hay esas condiciones y hay incentivos para que esto suceda, hubo mayor dispersión. Entonces, sí amerita una discusión y mirar qué es lo que está pasando en la política pero ecuatoriana. De todas maneras, con respecto a eso, Presidenta, hay un elemento que sí llamó la atención, es que a pesar del número excesivo de candidaturas, de movimientos, no se permitió al tiempo correspondiente o al tiempo establecido la presencia, por ejemplo, de Compromiso Social de la lista 5 y de Justicia Social. Estas dos organizaciones que de alguna manera representaban o acogían a dos grupos políticos importantes y de liderazgos fuertes, no fueron calificadas a tiempo. ¿Esto no genera también complicaciones en el tratamiento de la calificación justo en pleno proceso electoral? Se impugnan esas cosas y cuando ya pasa el tiempo ya no entran en la disputa. Mire, hay un calendario electoral que siempre se debe cumplir y nosotros debemos acatarnos a ello. Sin embargo, todos los procesos que se tienen que llevar, el Consejo Nacional Electoral los cumple, pero en esta ocasión lo que se dio es, se dieron varias circunstancias, lamentablemente, entre ellas una auditoría de la Contraloría General del Estado que cuestionaba el reconocimiento jurídico que se le dio a varias organizaciones políticas, a cuatro organizaciones políticas. Y eso es lo que en cierto modo generó también alguna situación complicada de la participación política con sus candidatos. Por otro lado, nosotros cumplimos con el mandato constitucional y del Código de la Democracia para mirar la vigencia o no, o la permanencia de una organización política, pero el Tribunal Contencioso Electoral revirtió nuestra decisión y nos tomó nuevamente reconsiderar aquello que nosotros habíamos cumplido siguiendo las directrices del reglamento y del Código de la Democracia, lo cual también generó esta expectativa si continúan o no con la participación política de algunas organizaciones. Presidente, entonces entremos a lo del que va a ser el proceso electoral este domingo, 7 de febrero. Yo le preguntaría directamente, ¿están dadas las condiciones, están dadas las garantías? ¿Hay condiciones básicas, elementales para que se produzca el proceso electoral dentro de las normas y de los protocolos establecidos sin la posibilidad incluso de que se suspenda? Es la pregunta que se han hecho incluso algunos de expertos y analistas internacionales que tratan el tema ecuatoriano. Mire, no hay ninguna condición que se pueda considerar para suspender elecciones o dejar de hacerlas en el tiempo planificado. Las condiciones y los reglamentos y los protocolos que nosotros hemos implementado han sido revisadas con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud, con el COE nacional y con las experiencias de otros países que en circunstancias más complicadas ya han realizado elecciones. Entonces, consideramos que este proceso del 7 de febrero, en este proceso electoral, si todos los ecuatorianos cumplimos con todas las recomendaciones, el riesgo de contagio se disminuye sustancialmente. Entonces, y eso busca también tener una mayor calidad de participación de la gente, evitar el ausentismo, pero en todo caso estaremos a la expectativa de que vayamos tranquilos. Lamentablemente no va a ser un proceso de alegría, de fiesta, de mucho color, sino más bien de mucha prudencia, pero con responsabilidad de garantizar la participación de los ecuatorianos. Una característica que además identifica a los ecuatorianos es que estos eventos le encantan al ciudadano ecuatoriano, le gusta ir con la familia, va con el papá, con la mamá, con la abuelita, va con el tío, y si no puede le van llevando. Es decir, ha habido siempre una cultura de que estos son eventos de orden incluso familiar y participan. Y la pregunta es, en la Junta Electoral, en el recinto electoral, ¿hay condiciones mínimas para que, por ejemplo, personas de la tercera edad, personas con discapacidad o personas que no tengan las facilidades para ejercer su voto tengan esas condiciones a su favor? Efectivamente, nosotros hemos organizado que el proceso electoral en los recintos de mayor concurrencia sean divididos y eso hizo que se incremente en 611 a nivel nacional nuevos recintos electorales y así evitar aglomeraciones.
Recomendamos que cada elector vaya solo si es que no necesita asistencia, obviamente, para así evitar de que la gente se concentre en los alrededores o dentro de los recintos. En segundo lugar, nosotros hemos acordado con los municipios, con los gobiernos locales, que dentro de sus competencias se prohíba la venta de personas alrededor de los recintos. O sea, las ventas ambulantes tradicionales. Exacto, tradicionales, y las personas con discapacidad, las personas que necesitan una atención preferente, tendrán esa posibilidad de hacerlo, como en otras elecciones ha sido, ahora con más responsabilidad todavía. Está prohibido de que se queden dentro del recinto como era antes, conversando, mirando. Inclusive los candidatos tienen un límite de personas que le pueden acompañar, 8 acompañantes, 2 fotógrafos para registrar el evento, el momento. Pueden llevar su propio esferográfico, los biombos van a ser desinfectados en cada momento. Todas las recomendaciones que nosotros hemos difundido es fundamental que lo cumplan. Ya, pero entonces entremos en el otro tema. ¿Hasta dónde hay garantías también para que el momento del conteo, de la verificación de los votos y la proclamación de resultados esté dado en las condiciones de seguridad informática y técnica mínimas o básicas, elementales? ¿Por qué digo esto? Porque siempre queda la sospecha, y desde los actores políticos siempre estará planteada esa posibilidad de que posiblemente se haga un fraude. Y lo han dicho algunos actores, el fraude no es precisamente en la recepción de los votos, sino en el conteo en la Junta. ¿Hasta dónde esas condiciones mínimas, técnicas, informáticas están garantizadas? Sí, nosotros una vez que pasamos el proceso anterior, identificamos algunas dificultades que tuvimos, sobre todo en la publicación de resultados, más no en el proceso de conteo de votos, y acogimos las recomendaciones de los observadores internacionales y nacionales. Inmediatamente nos pusimos en el trabajo de cambiar y modificar aquellas cosas que eran necesarias hacer, y sobre todo en el sistema informático, y para eso hemos tenido la asistencia y la cooperación internacional. Vale reconocer que Naciones Unidas, la Unión Europea y otros países amigos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, nos está acompañando en este cambio del sistema informático, mirar sus vulnerabilidades, a los ajustes. De nuestra parte, nuestros técnicos también lo han hecho, y de esa manera ahora estamos mucho mejor preparados para evitar cualquier situación que pueda dar duda de que el proceso no es transparente. Pero sobre todo, hemos abierto la posibilidad de que observadores internacionales, observadores nacionales, delegados de las organizaciones políticas estén pendientes. En este mismo momento, por ejemplo, hay auditores que son especialistas de las organizaciones políticas que están mirando desde dentro, desde cerca, todo el proceso de organización de lo electoral. Entonces, estamos dando muestras de transparencia sin cláusulas de confidencialidad, la información que la gente quiera, y como le dije, hay técnicos internacionales que ahora están trabajando dentro del Consejo Nacional Electoral, apoyando a mejorar el sistema informático. Estamos convencidos que estamos listos y seguros, sobre todo, de que lo que el pueblo ecuatoriano se pronuncie será respetado. Ya, un elemento clave es en las condiciones dadas actualmente, a las 5 de la tarde se podría tener un resultado del Exipol. ¿De qué depende de que, por ejemplo, las empresas que están autorizadas para aquello y los medios de comunicación también autorizados para ello, a las 5 de la tarde puedan dar un resultado del Exipol, es decir, de lo que se recabó durante el proceso electoral? Bueno, ellos tienen las reglas y las condiciones que nosotros ponemos para poder difundir estos resultados. Nosotros también, lo que nosotros pedimos sobre todo es que hay que tener prudencia cuando estas mediciones están muy estrechos entre un candidato y otro. Hay que tener la prudencia necesaria, porque siempre se maneja un margen de error. ¿Qué sería de cuánto es? ¿De 1, 2, 3%? Hasta 3, más o menos de 3%. Y nosotros también haremos el conteo rápido, que también lo difundiremos, siempre no se encuentre dentro de este margen de error. ¿Eso lo hacen a través de la página web del CNE? Nosotros lo vamos a hacer, sí, como CNE, y lo publicaremos. Será el pleno del CNE en vivo y en directo que difundirá los resultados del conteo rápido. Nosotros queremos que la ciudadanía tenga la certeza y la seguridad, pero
el conteo rápido, si es una aproximación oficial que lo presentará el Consejo Nacional Electoral o las otras empresas, queremos prudencia y lo que el Consejo Nacional oficialmente difunda y publique, porque el conteo muchas veces tiene que ser ir al el conteo de votos puede ir al reconteo, claro. Tiene la posibilidad de presentarse reclamos. Esos resultados oficiales serán los que se respeten y son los que la gente debe esperar. Y por favor evitar falsas noticias, rumores, notas de voz, etcétera, que mucho daño le hacen al proceso electoral. Informarse por vías oficiales, lo que difunde el Consejo Nacional Electoral. Pero, Presidenta, también yo he conversado con algunos de observadores internacionales, por ejemplo, Oscar Laborde, que es el representante o jefe incluso de la misión del Parla Azul, ha dicho que es mejor esperar a tener que lamentar con resultados que no corresponden con la realidad. ¿Hasta dónde habría un margen, digamos, de tiempo para poder efectivamente pronunciarse públicamente y oficialmente de un dato que no necesariamente sea a las 5, que puede esperar, incluso él ha dicho, hasta 24 horas? Por supuesto, nosotros esperamos que tipo 7, 7 y media de la noche empecemos ya a difundir los primeros resultados del conteo rápido. No, del conteo oficial porque empezaremos con las dignidades de presidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Entonces es mejor ir siguiendo esa información oficial, tener una idea de lo que puede pasar, o sea, son tendencias, son aproximaciones que las demás empresas nos pueden dar, pero es lo oficial. Es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo que hasta que no se cierre la votación oficialmente, como un partido de fútbol, hasta que no pite el árbitro, se termine, no podemos decir quién efectivamente, oficialmente es el ganador y qué es lo que sucederá con todas las dignidades. Pero, Presidenta, tengo dos inquietudes. ¿Por qué no se van a realizar, por ejemplo, las elecciones en Queens? Ha denunciado por parte de algunos actores políticos que hay algunos países donde los consulados no están efectivamente garantizando la presencia del elector ecuatoriano fuera del país. Hay algunos casos, son algunos, no son pocos, pero particularmente se ha dicho que el de Queens, por ejemplo, no está abierto para eso y ahí viven miles de ecuatorianos. Sí. Bueno, son varias situaciones que se presentan del voto en el exterior. Primero, que el Estado ecuatoriano procedió a cerrar algunos consulados, por lo que nosotros también tuvimos que reorganizar los recintos electorales en el exterior. Entonces nosotros no tenemos esa capacidad para poner en aquellos países o en aquellas ciudades donde ya se retiraron los consulados, porque es muy complicado organizar. Lo que hicimos es hacer nuevas zonas electorales para que la gente pueda ir a sufragar. Esa es una condición, habría que mirar si esa es la condición de esta situación. La segunda cosa es que nosotros hemos organizado en todo lo que es posible y se están enviando las papeletas ya del exterior, ya están impresas al 100% y ya se han enviado en muchas de las ciudades y no tiene por qué restringirse ese derecho al voto. Pero hay una condición que lamentablemente sale de las manos del Consejo Nacional Electoral, que son las condiciones sanitarias de cada ciudad, de cada estado. Y las medidas que toma cada gobierno para eso. Por ejemplo, Italia dice que hay algunas zonas donde no va a poder llegar la gente. Así es. Hay toques de queda a partir de las 5 de la tarde o hay confinamiento total. Entonces, lamentablemente no podremos llegar en esta situación. Los aforos es un tema muy complicado para nosotros, que en algunas ciudades, por ejemplo, solamente con los miembros de las juntas receptoras del voto ya se cumple con el límite de aforo y ya no podrían entrar a votar los electores. Todas esas condiciones afectarán, sí, sustancialmente la participación en estas elecciones, lamentablemente, a los compatriotas en el exterior. Y además de una cosa que es muy importante, porque ha llamado la atención que algunos observadores, presidentes, expresidentes, incluso denuncian injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral tras la reunión del presidente Lenín Moreno Garcés con Almagro y otras autoridades. Dicen que de alguna u otra manera eso puede influir en el comportamiento, por ejemplo, de los delegados veedores de la OEA. ¿Es posible eso? Habría que preguntarles a ellos tienen la respuesta, pero la OEA viene con una misión que seguramente nos acompañará en los lugares donde ellos decidan con total independencia. Tendremos las reuniones, llegan el día miércoles para ya empezar con esta, inclusive llegaron con anticipación técnicos informáticos, técnicos en procesos electorales que participaron en los simulacros, en
en el último simulacro, y eso a nosotros nos llena de mucha alegría y de confianza, porque estamos mostrándole al mundo, a los observadores internacionales, de que no hay nada que ocultar. Ya la OEA se pronunciará cómo vio la preparación y el día de las elecciones mismas, tal como lo hizo con absoluta transparencia y frontalidad, como lo hizo en las elecciones pasadas. Nosotros confiamos en la independencia, la seriedad de todos los delegados internacionales, de los observadores independientes también, que no se les ha cerrado la puerta a nadie para que lo miren. Estoy segura que el día 7 será lo que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral, lo que diga el pueblo ecuatoriano. Y una última pregunta que además puede ser un poco sensible en la mirada del contexto latinoamericano y en la memoria de América Latina. ¿Hasta dónde podemos garantizar que, por ejemplo, el señor Luis Almagro no repita lo ocurrido en Bolivia? Que es decir, en medio del conteo, en medio del proceso ya prácticamente de definición, se pronuncie y genere lo que pasó en Bolivia. Además, un año lamentable, con dictadura, con muertos, con masacres. ¿Es posible hablar de que él no se inmiscuya en estos temas? Bueno, y creo que todos tienen derecho a opinar. Estamos en un país democrático que respetamos la opinión de todos los actores políticos, de las instituciones que nos acompañan, pero considero que la decisión y la palabra final la tiene la autoridad electoral, que en este momento es la máxima autoridad nacional en temas de proclamación de resultados. Nosotros esperamos que este acompañamiento se diga con lo que exactamente suceda, y creo que no habrá mayores inconvenientes. Estoy convencida que el pueblo ecuatoriano irá a las urnas, y la obligación y la responsabilidad de las organizaciones políticas de hacer el control que les corresponde por derecho también nos servirá de mucho. Nosotros, de parte del Consejo Nacional Electoral, no tenemos otro compromiso más que con el país y con la democracia, de proclamar los resultados que sean. Llamamos a la ciudadanía que participen de forma respetuosa, alegre, pero de aquí lo más importante es esperar los resultados oficiales y no dejarse llevar por noticias falsas que lamentablemente en redes sociales se está viendo para uno, para otro, y que perjudica a la democracia. No perjudica a un candidato, perjudica a la democracia, a la legitimidad. Y si nosotros tenemos que esperar eso con prudencia, lo tendremos que hacer, pero nosotros estamos listos para que la ciudadanía, ojalá la misma noche del 7 de febrero, ya podamos ver qué es lo que ha pasado con los resultados, ya con una tendencia importante. Y no quiero dejar de hacer una pregunta de orden muy personal. ¿Cómo se evalúa a Diana Tamaín en este proceso electoral? Y sobre todo tomando en cuenta que este proceso electoral de carácter histórico puede marcar la diferencia hacia el futuro. ¿Cuál es su evaluación personal de su gestión, estimada Diana? Sí, con muchas dificultades y con muchas cosas y con lecciones aprendidas, pero con la conciencia tranquila de que se hizo todo lo que se tenía que hacer, y que estoy comprometida con el país como siempre lo he hecho. Jamás dejaré manchar mi carrera política, profesional, personal inclusive. Los valores que me enseñaron mis padres. A mí me podrán cuestionar con muchos errores, que los tengo posiblemente porque soy un ser humano, pero siempre comprometida con el país, defendiendo la democracia, defendiendo la unidad nacional, y porque quiero dejarle a mis hijos, quiero dejarles a los jóvenes un legado de que cuando se hacen las cosas con transparencia no hay que temerle a nada, a lo que se ponga enfrente, en lo político, en la persecución que uno puede seguir, le pueden seguir en un momento dado. Creo que ha sido una fase muy dura. Yo hubiese preferido estar en otra, ya pasar esta claro, transición. Sí, es muy complicada. Creo que a nadie, ninguna autoridad que ha estado en funciones en esta época de crisis económica, social, sanitaria, claro, sí, no ha sido nada fácil, pero las mujeres sabemos hacerlo y lo voy a hacer muy bien. En una palabra, ¿cuál es el mayor aprendizaje de Diana Tamaín como presidenta del Consejo Nacional Electoral? Bueno, defender la democracia, dejando los afectos personales, la identidad política que todas las personas tenemos. Lo importante es defender la verdad en este momento, defender la democracia a toda costa, cueste lo que cueste. Por eso es que nosotros dijimos, y digo nosotros, siempre hablo como institución, las elecciones se tienen que hacer y se cumplirán el 7 de febrero. Muchísimas gracias, Diana, muy amable por estar con nosotros. Gracias por atender esta invitación y gracias a ustedes por acompañarnos. Especial agradecimiento a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que ha tenido la gentileza de venir a este estudio de Telesur para hablar de lo que significará para los ecuatorianos y para América Latina un acontecimiento histórico, las elecciones del próximo 7 de febrero. Para eso también estaremos haciendo la cobertura especial aquí en Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.